Empezar a grabar, comparto nuevamente el documento y ahí sí empezamos con el tema del día de hoy. Entonces, ¿qué pasa? Ya está Duverley. Duverley, gracias ahí por su presencia. Permítame un momentico. Yo le pongo su asistencia el día de hoy, porque tenemos que ser rigurosos en esa parte para la universidad. ¿Listo? Ok, y continuamos entonces aquí con el tema. ¿Qué es el tema de hoy? Ya nos metemos como tal en materia de lo que es la electrónica. Hay una diferencia entre la electricidad y la electrónica. La electrónica tiene que ver con componentes electrónicos, no solamente resistencias, ni bombillos, ni nada. La electrónica, como le estaba diciendo ahorita, tiene que ver con una cantidad de componentes y de tarjetas, solo que las tarjetas están compuestas de este mundo de elementos. Como no estamos en la parte física, pues yo voy a tratar de ser lo más escueto, lo más breve posible y lo más claro que pueda, basado en esta gráfica. Luego vamos a reproducir el video y luego vamos a reproducir este otro videito. Son corticos que nos hagan un resumen de lo que yo les comenté acá, que tiene que ver como tal con el tema del día de hoy. Entonces, ¿qué pasa? Los componentes electrónicos, para definirlos, hoy tendríamos que hablar básicamente de lo que es resistencias, condensadores, inductores, bobinas y transformadores, diodos, transistores y circuitos integrados. Digamos que eso sería el global de lo que sería la electrónica desde el punto de vista de componentes. Yo les sugiero el favor de que abran un archivo ahí ustedes de la plataforma que se llama componentes electrónicos. ¿Por qué? Porque a medida que yo les vaya hablando, les voy a ir describiendo más o menos qué es cada cosa y por qué, y de la electrónica como tal. Si vemos a la electrónica desde el punto de vista uso, hay una electrónica que se llama análoga y discreta. La análoga es lo que tiene que ver con todas las señales análogas como la voz, el video, etcétera. Pero resulta que esas señales uno siempre las digitaliza. Entonces la electrónica ya hoy en día, a pesar de que maneje las señales análogas, que son las señales audibles, sonoras, como en un micrófono, a través de un micrófono cuando uno habla, es una señal discreta que se digitaliza por el micrófono. Lo mismo pasa en los celulares, la señal se digitaliza en el celular. Lo mismo cuando usted está en una radioemisora o en un canal de televisión. Entonces, todas las señales con el mismo computador cuando está grabando algo. Entra la señal análoga por el micrófono del equipo, entra la señal análoga de su video, de su imagen, y eso todo es digitalizado dentro del equipo y eso es transformado y enviado a través de los diferentes canales de comunicación, que es totalmente digital. Entonces, toda esa tarjetería está compuesta de diferentes elementos o componentes eléctricos o electrónicos. Por ejemplo, yo necesito que me digan si ven lo que yo estoy apuntando aquí con el ratón. Aquí arriba, a mano izquierda, estoy marcando como esta canequita. ¿Ustedes ven la canequita? Sí, Sí, profe. señor. Eso es un condensador. Pero mire, este del lado derecho que es verde también es un condensador. Mire que tiene dos terminales, pero hay una diferencia. Estos de acá también son condensadores, pero ojo, este de arriba es un condensador electrolítico. ¿Por qué se denomina así? Porque tiene como dentro un componente ceroso, medio húmedo, que permite manejar una diferencia de cargas como en una pila y tiene polaridad, por eso se llama un condensador electrolítico. O sea, tiene una polaridad positiva y una negativa. En cambio, este verdecito de acá, no tiene polaridad ni la tiene marcada. Y es un condensador que lo llama uno, este condensador electrolítico y este condensador de paso. ¿Por qué le decimos de paso? Porque no tiene polaridad definida y sirven simplemente es para acoplar señales de entrada y de salida. Para eso se usa el condensador. ¿Qué es en sí el condensador? El condensador o capacitancia, porque es el nombre técnico real, capacitancia, es aquel que almacena cargas eléctricas
positivas y negativas en sus terminales. Eso es un condensador. O sea que un condensador de alguna manera lo podemos asimilar, más que todo el electrolítico, como si fuera una pequeña batería que mantiene una carga por un tiempo muy pequeño. Entre más grande sea el valor de la magnitud del condensador, que en término técnico es capacitancia, en la unidad de los condensadores son los faradios. Así como la resistencia, la unidad de medida son los ohmios, la capacitancia, la unidad de medida son los faradios. Pero resulta que un faradio en un condensador sería una caneca impresionantemente grande. Entonces es muy normal hablar en unidades de condensadores, es en microfaradios. Recuerdan que les había hablado por allá en la segunda sesión de las magnitudes. Cuando hablemos de micro, son millonésimas partes de la unidad de medida. En este caso, un microfaradio es una millonésima parte de un faradio, que es la unidad de medida de la capacitancia. ¿De acuerdo? Bueno, eso en el caso de los condensadores. Este que vemos acá es lo que se llama un térmico, lo que llama uno los térmicos de las planchas, de los secadores eléctricos. Es como un termistor, es como un intermedio entre una resistencia variable por la temperatura, ¿sí? Eso es lo que llama uno un térmico o un termistor. Los antiguos térmicos o termistores eran dos platinitas metálicas. Eran dos platinitas metálicas que lo que hacían era, perdón, que lo que hacían era, cuando aumentaba la temperatura, se abría la platina. Y cuando bajaba y se estabilizaba la temperatura, y volvía y se unía la platina, los dos terminales, y volvía a conducir. Ahora son reemplazados por este elemento que se llama un termistor. Digamos, estos de aquí de la derecha puede ser también como este de acá, este que estoy marcando acá, es un fusible. O sea, por dentro trae un alambrito delgaditico que se especifica en amperios. Hay fusibles de 0.5 amperios, 1 amperio, 2 amperios, 3 amperios, 100 miliamperios, o sea, 0.1 amperios. Todo depende, y en electrónica se usa mucho la fusiblería, o sea, fusibles para proteger los equipos a la entrada o a la salida. Casi todos los equipos electrónicos y las fuentes de alimentación con especial énfasis que manejan fusibles a su entrada, cosa que muchas veces hay un cortocircuito, un exceso de corriente, de demanda de mayor corriente de la tarjeta o de todo el equipo, y ¡pum!, se dispara, se quema físicamente el alambrito dentro del fusible y ya se funde. Entonces uno dice, ve, no prendió el aparato, se dañó. Y realmente lo que le pasó fue que se dañó el fusible, ¿cierto? Esto que tenemos aquí es un reóstato o una resistencia variable que tiene un pequeño tornillito acá. Hay otros reóstatos de otro tipo, pero digamos que este es uno también que se usa mucho en electrónica, porque con el tornillito uno girando da el número de vueltas, y dependiendo del número de vueltas, midiendo los dos terminales acá, varía el valor de la resistencia. Y eso es lo que llamamos una resistencia variable, comúnmente denominado en electrónica reóstato. Esto que vemos aquí negrito a la derecha es un relevo o relevador. Tiene como 3 pincitos, hay unos que tienen más pines, ¿no? 1, 2, 3. Pero los relevos, la función principal es, ellos adentro traen una bobina. Una bobina es un alambre enrollado entre dos pines, digámoslo así, para recibir la alimentación, y cuando se excita esa bobina, o sea, se le hace pasar una corriente a través de ella, se cierran los contactos, que puede ser un contacto normalmente cerrado. Cuando ahí pasa la corriente por ella, se cierran los contactos y sirve para activar un circuito, por decir algo. O si tiene los contactos normalmente cerrados, al excitarse la bobina, o sea, pasar corriente por ella, se abren los contactos. Pueden haber bobinas, o sea, relevos, con contactos normalmente abiertos o contactos normalmente cerrados. Normalmente abierto es que si pasa corriente por él, se cierra el contacto. Y normalmente cerrado es que si pasa corriente por él, se abre el contacto. Estos que ven acá son LEDs, diodos emisores de luz. Son con un cátodo y un ánodo. Todos los elementos semiconductores, especialmente los diodos, tienen un elemento que denomina cátodo, donde se conecta al menos, y ánodo, donde se conecta al más. ¿Cómo puede probar uno los diodos LEDs emisores con un multímetro digital? Midiendo ohmios, en la parte de ohmios. Pone la punta roja, que es el más, al más,
y la punta negra en el menos. Y él alumbra tenuemente o le da un valor de ohmiaje determinado. Eso quiere decir que está bueno. Si usted lo invierte la posición del multímetro, si pone el negativo en donde debe ir el más aquí y el positivo en el negativo, no debe marcar nada y esa sería una indicación de que el diodo LED está bueno. Mire, esto es uno de blanco, uno rojo, uno amarillo, etcétera. Esto es un reloj de cuarzo. Esta canequita que ustedes ven aquí es un reloj de cuarzo. Ese reloj de cuarzo se usa muchísimo en electrónica. Todos los circuitos o las tarjetas electrónicas tienen referencias de reloj. Recuerde que los computadores, los microprocesadores, las memorias son especificados en megahertz o en gigahertz. Megahertz, millones de hercios, ¿cierto? Gigahertz, o sea, miles de millones de hercios, ¿cierto? O sea, de ciclos por segundo. O sea, esas onditas de corriente alterna que ya lo vimos allá arriba. Entonces, esto se usa mucho como la referencia de reloj para las diferentes tarjeterías. Y todas las tarjetas electrónicas traen un reloj que puede ser de cuarzo o puede ser reloj implementado con elementos discretos electrónicos o con transistores o con puertas digitales. Esto es lo que se denomina un varistor. Un varistor es un elemento de protección de voltaje para que cuando el voltaje pase sus especificaciones de tolerancia, se ponga en cortocircuito y proteja todo el circuito interno de los elementos. Esto es un puente rectificador. Trae 2 pines para la entrada y 2 pines para la salida. O sea, 2 pines para conectar la corriente alterna de entrada y 2 pines para la salida donde ya sale la corriente rectificada. Corriente alterna a la entrada, corriente directa a la salida. Corriente alterna podríamos, por decir algo, que se conecta en este pin y en este pin, y en los dos de adentro, supongamos que, por ejemplo, este es el positivo y este es el negativo, este es un puente rectificador. O sea que mire que ya nos vamos adentrando en la electrónica desde el punto de vista de los componentes. También hay diodos silicones, que son como de color negrito, tienen una franjita como grisecita o blanquita en una esquina, y todo el otro cuerpo oscuro, negro. La parte oscura es lo que se denomina el ánodo, o sea, la parte positiva. Y donde está la franjita blanca es el cátodo o la parte negativa. Esos diodos silicones, que los llamamos nosotros, los que hemos trabajado mucho en electrónica, le decimos así, los silicones o diodos rectificadores, se usan precisamente eso para introducir una corriente alterna y sacar una corriente directa continua. Este que ustedes ven aquí chiquitico trae 3 pines, es un transistor. Ahorita les voy a mostrar físicamente un circuito electrónico que me tocó armar en estos días para reparar un equipo electrónico. Muy difícil de reparar, pero me medí a repararlo y lo logré coronar porque no tenía planos, el equipo estaba malo, como que nadie se le metía a repararlo, y yo me metí a repararlo y felizmente me lo coroné. Entonces me tocó hacer un circuito electrónico para poder inyectarle señales al equipo y poder rastrear las señales. Esto aquí es un circuito integrado. Digámoslo vulgarmente, como decía un colega chileno o argentino, es que los circuitos integrados es como una cucarachita negra. ¿Por qué? Porque trae paticas. Eso es un circuito integrado. Y normalmente vienen de pasta oscura, también es de silicio. Todo lo que viene de pasta oscura es un compuesto semiconductor siliconado o de silicio. Se me olvidó un detalle, este de acá, este también puede ser una resistencia, pero esto es una resistencia de película, de lo que se llama dispositivo módulo superficial. Ya las resistencias no vienen como se las voy a describir más adelante ahorita, que es temario de este taller del día de hoy. Nos quedan 2 minutos y medio. Si se me corta la comunicación, inmediatamente me reconectaré para que continuemos con la sesión. Aquí rápidamente voy a terminar. Todos estos son circuitos tiristores que pueden ser triacs, pueden ser transistores de efecto de campo de efecto de potencia o transistores de potencia. Son como estos pequeñitos, pero estos ya manejan mayor corriente y tienen los mismos 3 pines. 3 pines, entonces son transistores de potencia. Estos son transistores de normal, este puede ser un transistor de germanio y este también. Y ya le había dicho lo del relevo. Entonces, prácticamente hasta acá hemos visto rápidamente lo que serían los componentes básicos de electrónica que usemos. Aquí es como la descripción de los componentes electrónicos de otra manera más técnica
donde mostramos un condensador electrolítico donde se especifica su valor en 2200 microfaradios a 20 voltios, o sea que su capacidad de tolerancia en voltaje es máximo de 20 voltios y su unidad de capacitancia, recuerde que la unidad es faradios, pero como es muy grande, entonces usamos es microfaradios, 2200 microfaradios. El símbolo es este símbolo eléctrico es este. Y aquí tenemos la descripción de cómo se maneja el dieléctrico, o sea, el aislante, porque él maneja cargas. Si es electrolítico, podríamos decir que aquí es el positivo y esto que está marcado aquí es el negativo. Ya entonces me conecto y continuamos. Me disculpan, voy a cerrar acá y eh, voy a cerrar y continuamos. ¿Listo?